El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Tercera parte. Extrañas coincidencias. Capítulo 9. Píramo y Tisbe. Continuación. Hízolo la señora de Villefort con mucho cuidado, al volver a entrar. El conde no pareció darse cuenta de ello. Después dirigió una mirada a su alrededor y volvió a sentarse en su butaca. Permitidme que os haga observar, señora, dijo el conde con aquella bondad que ya nos es conocida, que sois muy severa con ese niño encantador. Es necesario, caballero, replicó la señora de Villefort, con un verdadero aplomo de madre. Le habéis interrumpido precisamente cuando pronunciaba una frase que prueba que su preceptor no ha perdido el tiempo con él, y que vuestro hijo está muy adelantado para su edad. Oh, sí, tiene mucha facilidad y aprende todo lo que quiere. No tiene más defectos que ser muy voluntarioso. Pero, a propósito de lo que decía, ¿creéis vos, por ejemplo, señor conde, que Mitrídates emplease aquellas precauciones y que pudieran ser eficaces? Con tanta más razón, señora, cuanto que yo las he empleado para no ser envenenado en Palermo, Nápoles y Esmirna, es decir, en 3 ocasiones donde, a no ser por esa precaución, hubiera perecido. ¿Y os salió bien? Completamente. Sí, es verdad. Me acuerdo que en Perusa me contasteis una cosa parecida. ¿De veras? Exclamó el conde con una sorpresa admirablemente fingida. Pues yo no lo recuerdo. Os pregunté si los venenos obraban lo mismo y con la misma energía sobre los hombres del norte que sobre los del mediodía, y me respondisteis que los temperamentos fríos y linfáticos de los septentrionales no presentan la misma disposición que la enérgica naturaleza de los meridionales. Es cierto, dijo Montecristo, yo he visto a rusos devorar sustancias vegetales que hubiesen matado infaliblemente a un napolitano o a un árabe. ¿Con que vos creéis que el resultado sería aún más seguro en nosotros que en los orientales, y en medio de nuestras nieblas y lluvias, un hombre se acostumbraría más fácilmente que bajo un clima caliente a esa absorción progresiva del veneno? Seguramente, por más que uno ha de estar preparado contra el veneno a que se haya acostumbrado. Sí, comprendo. ¿Y cómo os acostumbraríais vos, por ejemplo, o más bien, cómo os habéis acostumbrado? Nada más fácil. Suponed que vos sabéis de antemano qué veneno deben usar contra vos. Suponed que este veneno sea la brucina, por ejemplo. Sí, que se extrae de la falsa angustura, según creo, dijo la señora de Villefort. Exacto, señora, respondió Montecristo, pero veo que me queda muy poco que enseñaros. Recibid mi enhorabuena. Semejantes conocimientos son muy raros en las mujeres. Oh, lo confieso, dijo la señora de Villefort. Soy muy aficionada a las ciencias ocultas, que hablan a la imaginación como una poesía y se resuelven en cifras como una ecuación algebraica. Pero continuad, os suplico, lo que me decís me interesa sobremanera. Pues bien, repuso Montecristo, suponed que este veneno sea la brucina, por ejemplo, y que tomáis 1 miligramo el primer día, 2 miligramos el segundo. Pues bien, al cabo de 10 días tendréis 1 centigramo. Al cabo de 20 días, aumentando otro miligramo el segundo, tendréis 3 centigramos, es decir, una dosis que toleraréis sin inconvenientes, y que sería muy peligrosa para otra persona que no hubiese tomado las mismas precauciones que vos. En fin, al cabo de 1 mes, bebiendo agua en la misma jarra, mataréis a la persona que haya bebido de aquella agua. Al mismo tiempo que vos, notaréis solo un poco de malestar, producido por una sustancia venenosa mezclada en aquella agua. ¿No conocéis otro contraveneno? No conozco ningún otro. Yo había leído varias veces esa historia de Mitrídates, dijo la señora de Villefort pensativa, y la había tomado por una fábula. No, señora, como una excepción en la historia, es verdad. Pero lo que me decís, señora, lo que me preguntáis, no es el resultado de una pregunta caprichosa, puesto que hace 2 años me habéis hecho preguntas idénticas, y me habéis dicho que esa historia de Mitrídates os tenía hacía tiempo preocupada. Es verdad, caballero, los 2 estudios favoritos de mi juventud han sido la botánica y la mineralogía, y cuando he sabido más tarde que el uso de los simples explicaba a menudo toda la historia y toda la vida de las gentes de Oriente, como las flores explican todo su pensamiento amoroso, sentí no ser hombre para llegar a ser un Flamel, un Fontana o un Cabanis. Tanto más, señora, respondió Montecristo, cuanto que los orientales no se limitan como Mitrídates a hacer de los venenos una coraza, hacen también de él un puñal. En sus manos la ciencia no es sólo un arma defensiva, sino a veces ofensiva. La una le sirve contra sus sufrimientos, la otra contra sus enemigos. Con el opio, la belladona, el hachís, procuran en sueños la felicidad que Dios les ha negado en realidad. Con la falsa angustura, el leño colubrino y el laurel adormecen a los que quieren. No hay una sola de esas mujeres, egipcia, turca o griega, que dicen la Buenaventura, que no sepan asuntos de química con que dejar estupefacto a un médico, y en materia de psicología con espantar a un confesor. ¿De veras? Exclamó la señora de Villefort, cuyos ojos brillaban durante este coloquio con el conde. Oh, sí, señora,
continuó Montecristo. Los dramas secretos de Oriente se desenvuelven de este modo, desde la planta que hace morir, desde el brebaje que abre el cielo hasta el que sumerge a un hombre en el infierno. Tienen tantas rarezas de este género como caprichos hay en la naturaleza humana, física y moral, y diré más, el arte de estos químicos sabe aplicar admirablemente el remedio y el mal a sus necesidades de amor o a sus deseos de venganza. Pero, caballero, repuso la joven, esas sociedades orientales, en medio de las cuales habéis pasado una parte de vuestra vida, son fantásticas como los cuentos que hemos oído de su hermoso país. Allí se puede suprimir a un hombre impunemente. ¿Con que es verdadero el Bagdad o el Basora del señor Galán? Los sultanes y visires que gobiernan esas sociedades, y que constituyen lo que se llama en Francia el gobierno, son otros Harún al-Rashid y Giafar, que no sólo perdonan al envenenador, sino que lo hacen primer ministro, si el crimen ha sido ingenioso, y en este caso hacen grabar la historia en letras de oro para divertirse en sus horas de tedio. No, señora, lo fantástico no existe ni en Oriente. Allí hay también personas disfrazadas bajo otro nombre y ocultas bajo otros trajes, comisarios de policía, jueces de instrucción y procuradores del rey. Allí se ahorca, se decapita y se empala a los criminales. Aquí un necio, poseído del demonio del odio, que tiene un enemigo que destruir o un pariente que aniquilar, se dirige a una droguería y bajo otro nombre que el suyo propio, compra bajo el pretexto de que las ratas le impiden dormirse 5 o 6 dracmas de arsénico. Si es hombre diestro, va a 5 o 6 droguerías, y en cada una compra la misma cantidad. Tan pronto como tiene en sus manos el específico, administra a su enemigo o a su pariente una dosis que haría reventar a un elefante, y que hace dar 3 o 4 aullidos a la víctima y todo el barrio se alarma. Entonces viene una nube de agentes de policía y de gendarmes, buscan un médico, que abre al muerto y extrae del estómago o de las vísceras el arsénico. Al día siguiente, 100 periódicos cuentan el hecho con el nombre de la víctima y del asesino. Aquella misma noche los drogueros prestan su declaración y afirman: yo fui quien vendí a este caballero el arsénico, y en lugar de reconocer a uno solo, tienen que reconocer a 20 por habérselo vendido. Entonces el criminal es preso, interrogado, confundido, condenado y guillotinado. O si es una mujer, la encierran para toda su vida. Así es como vuestros septentrionales entienden la química, señora. No obstante, Desrues sabía más que todo esto, debo confesarlo. ¿Qué queréis, caballero?, dijo riendo la joven. Cada cual hace lo que puede. No todos poseen el secreto de los Médicis o de los Borgias. Ahora bien, dijo el conde encogiéndose de hombros, ¿queréis que os diga la causa de todas esas torpezas? Que en vuestros teatros, según he podido juzgar yo mismo leyendo las obras que en ellos se representan, se ve siempre beber un pomo de veneno o chupar el guardapelo de una sortija, y caer al punto muertos. 5 minutos después se baja el telón, los espectadores se dispersan. Siempre se ignoran las consecuencias del asesinato. Nunca se ve al comisario de policía con su banda, ni a un cabo con 4 soldados, y esto autoriza a muchas pobres personas a creer que las cosas ocurren de esta manera. Pero salid de Francia, id, por ejemplo, a Alepo, o a El Cairo, en fin, a Nápoles o a Roma, y veréis pasar por las calles personas firmes, llenas de salud y vida, y si estuviese por allí algún genio fantástico, podría deciros al oído: ese caballero está envenenado hace 3 semanas, y dentro de un mes habrá muerto completamente. Entonces, dijo la señora de Villefort, ¿habrán encontrado la famosa agua tofana que suponían perdida en Perusa? Oh, señora, ¿puede perderse acaso algo entre los hombres? Las artes se siguen unas a otras, y dan la vuelta al mundo. Las cosas mudan de nombre, y el vulgo es engañado. Pero siempre el mismo resultado, es decir, el veneno. Cada veneno obra particularmente sobre tal o cual órgano, uno sobre el estómago, otro sobre el cerebro, otro sobre los intestinos. Pues bien, el veneno ocasiona una tos, esta tos una fluxión de pecho u otra enfermedad, inscrita en el libro de la ciencia, lo cual no le impide ser mortal, y aunque no lo fuese, lo sería gracias a los remedios que le administran los sencillos médicos, muy malos químicos en general, y ahí tenéis a un hombre muerto en toda regla, con el cual nada tiene que ver la justicia, como decía un horrible químico amigo mío, el excelente abate Adelmonte de Taormina, en Sicilia, el cual había estudiado toda clase de fenómenos. Eso es espantoso, pero admirable, repuso la joven. Yo creía, lo confieso, que todas estas historias eran invenciones medievales. Sí, sin duda alguna, pero que se han perfeccionado en nuestros días. ¿Para qué queréis que sirva el tiempo, las medallas, las cruces, los premios de Montión, si no es para hacer llegar a la sociedad a su más alto grado de perfección? Ahora, pues, el hombre no será perfecto hasta que sepa crear y destruir como Dios. Ya sabe destruir, luego tiene andado la mitad del camino. De suerte que, replicó la señora de Villefort, haciendo que la conversación recayera al objeto que ella deseaba,
Los venenos de los Borgias, de los Médicis, de los René, de los Ruggieri y probablemente más tarde del barón Trenck, de que tanto han abusado el drama moderno y las novelas, eran objetos de arte, señora, nada más que eso, repuso el conde. ¿Creéis que el verdadero sabio se dirige únicamente al mismo individuo? No, la ciencia gusta de aventuras, de caprichos, si así puede decirse. Ese excelente abate del Monte, de quien os hablaba hace poco, había hecho sobre este punto asombrosos experimentos. ¿De veras? Sí, os citaré uno solo. Poseía un hermoso huerto lleno de legumbres, de flores y de frutos. Entre ellos elegía uno cualquiera, por ejemplo, una lechuga. Por espacio de 3 días la regaba con una solución de arsénico. Al tercero la lechuga se ponía ya amarillenta, es decir, había llegado el momento de cortarla. Para todos parecía madura y conservaba una apariencia apetitosa. Solamente para el abate del Monte estaba emponzoñada.